Ay, Dios mío, si ustedes supieran el nudo que tengo en el estómago cada vez que recuerdo esta historia. Miren, yo sé que lo que hice suena a locura, a una telenovela mal escrita, pero les juro que fue la única manera que encontré para salvar mi paz mental, mi matrimonio y, créanme, hasta la vida de mi futuro hijo. La cosa es así. Me llamo Victoria y estoy casada con Ricardo. Ricardo es un sol, un hombre de esos que ya no quedan, trabajador, cariñoso, buen hijo. Y ahí es donde empieza el problema. Buen hijo. Mi suegra. Ay, doña Beatriz. No me malentiendan, la señora es una fuerza de la naturaleza. Es de esas matronas latinas que organizan la cuadra entera. Te da de comer aunque no tengas hambre y se sabe la vida de todos, desde el cura hasta el que vende chatarra. Pero tiene un defecto, uno que casi me cuesta el divorcio. Es invasiva. No, invasiva es una palabra suave. Doña Beatriz es como un huracán de opiniones no solicitadas que destruye todo a su paso. Desde que nos casamos, hace ya 5 años, el tema de los nietos era su deporte favorito. No pasaba una cena de domingo donde no soltara el famoso «Mijita, ¿y para cuándo el bebé? Se les va a pasar el arroz, ¿saben? Yo a su edad ya tenía a Ricardo y a su hermana». O peor, yo sé que a veces la naturaleza necesita una ayudita. ¿Ya probaron el té de no sé qué? ¿Ya fueron con el doctor fulano, que es muy bueno para eso de los huequitos? Imagínense la presión. Ricardo y yo queríamos tener hijos, claro que sí, pero queríamos que fuera en nuestro tiempo, sin el cronómetro de doña Beatriz marcando el ritmo de nuestra intimidad. La situación se puso tensa cuando empezamos a hablar en serio de buscar el embarazo. Yo sabía que en el momento en que ella oliera a pañal, mi vida dejaría de ser mía. Dejaría de ser Victoria, la esposa de Ricardo, para convertirme en la incubadora de doña Beatriz. Ella dictaría el nombre, el hospital, la dieta, la ropa, la cuna y probablemente hasta la forma en que yo respiraba. Yo ya había visto cómo trataba a mi cuñada, Patricia, cuando tuvo a su primer niño. Patricia quería parto natural en casa con una partera. Doña Beatriz montó un drama shakespeariano, llorando, diciendo que iba a matar al bebé, que era una irresponsable. Al final Patricia cedió y tuvo el parto en el hospital que doña Beatriz eligió, con el doctor que doña Beatriz recomendó. Y luego, los primeros 6 meses, doña Beatriz se mudó a la casa de Patricia para ayudar. Ayudar, claro, a cambiar todos los muebles de sitio y a decirle a Patricia que estaba alimentando mal al niño. Yo me prometí a mí misma, eso no me pasa a mí, jamás. Y entonces, un martes por la mañana, con el café todavía en la garganta, la prueba de embarazo marcó 2 rayitas. Positivo. La alegría fue inmensa. Lloré, abracé a Ricardo, saltamos en la cocina como 2 locos. Pero justo después del éxtasis, vino el terror. Ricardo me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «Mamá va a estar tan feliz, tenemos que llamarla». Y yo lo agarré de la camisa. «No, ni se te ocurra. Ricardo, escúchame bien. Si tu mamá se entera ahora, vamos a perder este embarazo. No el bebé, pero sí nuestro embarazo. Serán 9 meses de infierno, de citas médicas con ella sentada al lado, de tés asquerosos, de prohibiciones y de terror constante». Ricardo es práctico. Al principio le costó, porque él es muy abierto, pero le recordé lo de Patricia. Le recordé la vez que doña Beatriz intentó redecorar nuestra sala sin preguntarnos. «Amor», le dije, mirándolo a los ojos, «tenemos 2 opciones. Opción A, le decimos, 9 meses de doña Beatriz eligiendo el color de mis calzones de maternidad y decidiendo si comemos mango o no. Opción B, lo escondemos. 9 meses de paz, de privacidad, de nosotros decidiendo cómo queremos que sea esto. Y luego, cuando nazca, le damos la sorpresa». Ricardo se quedó pensativo un momento. Puso las manos en mi cintura, donde sabía que ya estaba creciendo una vida minúscula. Suspiró. Victoria, ¿estás segura? 9 meses es una eternidad. Es imposible. No es imposible, le dije con una determinación que ni yo sabía que tenía. Es difícil, pero posible. Tenemos que ser unos espías.
Nadie puede saberlo, absolutamente nadie. Ni tu hermana, ni mi mejor amiga, ni la comadre que te vende el pan. Nadie. Y así, mi gente linda, comenzó la operación Misión Imposible Bebé. El primer trimestre fue una pesadilla de náuseas. Yo trabajaba desde casa, gracias a Dios, pero teníamos que ver a doña Beatriz al menos una vez a la semana, la famosa cena de domingo. Mi primera estrategia fue el vestuario. Invertí en ropa que llamábamos de camuflaje. Suéteres anchos, blusas estilo oversize, vestidos corte imperio y sobre todo la bufanda. Aunque estuviéramos a 30 grados, yo usaba una bufanda estratégica que caía justo sobre el abdomen, distrayendo la vista. El problema de las náuseas lo solucionamos con la excusa universal de la chamba. Ay, suegra, qué pena, pero estoy estresadísima con un proyecto. El estómago me está matando. Creo que me cayó mal algo de la calle. Y Ricardo me seguía el juego con una seriedad digna de un Oscar. Sí, mamá, Victoria está trabajando como mula, no ha dormido bien. Doña Beatriz, por supuesto, no perdía la oportunidad. Te lo dije, tienes que comer más sopa de pollo, mijita. Esa comida de restaurante es veneno. Yo te voy a traer un caldo de res mañana mismo. Y ahí venía el siguiente problema, la comida. Doña Beatriz es de las que te sirve el plato hasta que se desborda y luego se sienta a vigilar que te lo acabes. Si yo estaba en pleno apogeo de rechazo al olor a carne, tenía que fingir. Una vez casi me descubre. Estábamos en su casa y ella había preparado un pescado frito que, para mí, olía a gasolina vieja. Sentí que iba a vomitar en ese mismo instante. Me levanté abruptamente, casi tirando la silla. ¿A dónde vas, Victoria? ¿No te gustó mi pesca? ¡Al baño! ¡Rápido!, grité corriendo. Ricardo, que es más rápido que yo, ya estaba dando la excusa perfecta antes de que yo cerrara la puerta del baño. Mamá, te juro que anoche comí unos tacos en la calle que estaban horribles. Creo que es una intoxicación fuerte. No te preocupes, ya le va a pasar. Pasé 20 minutos encerrada en el baño, con el grifo abierto para que no escuchara mis arcadas, aunque por suerte no vomité. Cuando salí, doña Beatriz estaba con una cara de preocupación fingida y me ofreció una pastilla para el dolor de cabeza. Mijita, tienes que cuidarte, estás muy pálida. ¿No será anemia? Si sigues así de estresada y enferma, nunca vas a poder tener un bebé. El cuerpo tiene que estar fuerte. Y yo, con una sonrisa de espía profesional, le respondí: sí, suegra, tiene razón, ya estoy tomando vitaminas, que, por cierto, sí estaba tomando mis prenatales, pero ella creía que eran para la anemia. Superamos el primer trimestre con la piel de gallina, pero sin levantar sospechas graves. El segundo trimestre fue más fácil en cuanto a síntomas, las náuseas se fueron, pero mucho más difícil en cuanto a logística, porque la barriga empezó a crecer. Yo tengo un cuerpo pequeño, y la verdad es que mi panza se notó rápido. Tuvimos que elevar el nivel de la operación camuflaje. Ricardo y yo inventamos un nuevo pasatiempo, el senderismo extremo. Nos inscribimos en un club de caminatas largas y difíciles. Esto tenía 3 ventajas cruciales. 1. Explicaba la ausencia. No podemos ir a cenar el domingo, suegra. Estamos en una caminata por la montaña. No hay señal. 2. Explicaba la forma física. Si doña Beatriz nos veía de repente, yo podía decir que había estado entrenando mucho y que había perdido peso en otras partes, mientras que la barriga parecía solo hinchazón o el resultado de entrenar los abdominales. Sí, yo sé, es ridículo, pero funcionaba en su cabeza. 3. Explicaba la ropa deportiva. La ropa de senderismo es naturalmente ancha y de materiales que disimulan las formas. Para las pocas veces que teníamos contacto físico inevitable, como la Navidad, que no podíamos saltarnos, la estrategia era simple: el escudo humano. Ricardo se paraba siempre entre yo y doña Beatriz. Si yo estaba sentada, él estaba de pie frente a mí, hablando con las manos. Si yo estaba de pie, él me abrazaba por detrás, disimulando mi abdomen con su propio cuerpo. La Navidad fue el punto culminante del estrés. Yo estaba de 6 meses. Mi barriga ya era imposible de ocultar si me veían de perfil. Doña Beatriz insistió en tomarse una foto familiar en el árbol. El horror. «Pónganse aquí, cerca de las luces», ordenó.
Ricardo, con la frente sudada, me tomó de la mano y me ubicó de tal manera que yo estaba detrás del árbol, con las ramas más tupidas cubriendo mi centro. Me puse de lado, fingiendo que miraba un adorno, mientras mi esposo me cubría lo más que podía. Doña Beatriz revisó la foto. «Ay, Victoria, te ves muy escondida. Salte de ahí. Ven acá, junto a Ricardo». En ese momento tuve una idea brillante y desesperada. «Ay, suegra, qué pena. Es que comí demasiado pavo y me siento hinchadísima. De verdad, si me pongo de frente, parezco un tamal. Prefiero quedarme aquí atrás, donde no se note mi indigestión». Doña Beatriz, que es experta en la indigestión y en los tamales, asintió con comprensión. «Ah, bueno, sí, el pavo de este año estaba pesado. Mañana te traigo un poco de papaya». Salvada por la indigestión navideña. Los meses pasaban volando y el secreto se hacía más pesado. Ricardo y yo estábamos viviendo una doble vida. En casa hablábamos de nombres, armábamos la cuna, a escondidas en una habitación que usamos como bodega y que doña Beatriz nunca visitaba, leíamos libros de paternidad y yo me sobaba la barriga. Afuera éramos la pareja que solo hablaba de trabajo y senderismo. Nadie, ni mis papás, sabían. Decidimos que la única forma de que este secreto funcionara era el aislamiento total de la información. Mis padres vivían en otro país, así que era más fácil mentirles por videollamada, asegurándoles que todo estaba bien y que pronto iríamos a visitarlos. El problema era la comunicación diaria con doña Beatriz. Ella tiene la costumbre de hacer videollamadas sorpresa. Una tarde, yo estaba de 7 meses y medio, sentada en el sofá con mi barriga al aire, poniéndome crema para las estrías y hablando con el bebé. De repente, el teléfono de Ricardo empezó a sonar con la melodía específica que le puso a su mamá. «¡Doña Beatriz!». Ricardo entró en pánico. «¡Rápido, Victoria! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete!». Yo agarré una almohada gigante y la puse sobre mi abdomen, encogiéndome. Ricardo contestó el teléfono y puso el altavoz. «Hola, mijo, ¿cómo están? Solo llamaba para ver si tienen cena hoy». «Hola, mami. No, estamos un poco ocupados. Victoria está aquí sentada en el sofá leyendo». «Ah, pásamela, quiero saludarla. Hola, mijita, déjame verte». Ricardo apuntó la cámara hacia mí. Yo estaba sentada, con la almohada de 40 centímetros cubriendo perfectamente el centro de mi cuerpo. Parecía que estaba abrazando la almohada. «Hola, suegra, qué gusto escucharla». Mi voz sonó un poco agitada. «Mijita, qué gusto verte. Pero te ves rara. ¿Qué haces con esa almohada? ¿Estás durmiendo?» «No, suegra. Es que es mi almohada terapéutica. Me la compré por lo del estrés del trabajo. Me ayuda a mantener la postura. Es muy cómoda», mentí, acariciando la almohada con ternura. Doña Beatriz se quedó callada un segundo. «Ay, qué moderna. En mis tiempos el estrés se curaba con un poco de manzanilla y rezando. Pero bueno, si te funciona». Uf, otro susto superado. El tercer trimestre fue el más agotador. Ya no era solo la dificultad de esconder la panza, que ya era enorme, no me cabía ni mi ropa de camuflaje más grande, sino el cansancio físico. Yo caminaba como pato, me dolía la espalda, y tenía que fingir que estaba llena de energía para no levantar sospechas sobre mi anemia o estrés. Tuvimos que inventar una excusa muy fuerte para justificar nuestra ausencia total en las últimas semanas. La estrategia final fue la mudanza ficticia. Le dijimos a doña Beatriz que Ricardo había conseguido un proyecto de trabajo temporal en otra ciudad, a unas 10 horas de distancia, y que yo tenía que acompañarlo porque él me necesitaba para organizar unos archivos. Otra mentira absurda, pero doña Beatriz se la tragó. «No puede ser, ¿se van a ir? Pero si yo les había preparado un pastel», gritó por teléfono, dramática. «Sí, mamá, es urgente, pero solo son unas semanas, un mes quizás. Volvemos pronto», prometió Ricardo. Doña Beatriz se puso triste, pero el orgullo de que su hijo fuera tan exitoso en su chamba era más fuerte que su necesidad de control. «Bueno, mijo, pero me llaman todos los días, y cuídense mucho, sobre todo tú, Victoria. No te estreses con esos archivos». Y así fingimos que nos fuimos. Nos quedamos en nuestra casa, pero dejamos de contestar llamadas de video y solo respondíamos mensajes de texto o llamadas de voz, diciendo que estábamos en un hotel sin buena conexión. Esto nos dio el mes de oro, el mes para prepararnos, para respirar, para tener tranquilidad y esperar la llegada de nuestro bebé. El día que rompí fuente, Ricardo casi se desmayó. Estábamos viendo una película, relajados, pensando que todavía faltaba una semana. «Ricardo, creo que ya es hora».
Él me miró con los ojos como platos. No, no puede ser. ¿Y el plan? ¿Y el hospital? Teníamos todo planeado. El hospital estaba a 2 horas de nuestra casa, uno donde no conocíamos a nadie y donde era imposible que doña Beatriz tuviera contactos. Habíamos pagado todo por adelantado y habíamos dado un nombre ficticio para el registro inicial, solo para asegurarnos de que no apareciéramos en ninguna base de datos familiar. Llegamos al hospital en medio de la noche. El parto fue largo y agotador, pero hermoso. Y finalmente, a la mañana siguiente, nació nuestro hijo. Un varón precioso, fuerte, con el pelo oscuro y los pulmones listos para gritar. Lo llamamos Gonzalo. Cuando lo tuve en mis brazos, sentí una paz absoluta. 9 meses de mentiras, de estrés, de esconder mi propia barriga, valieron la pena por ese momento de intimidad y felicidad pura. Ricardo estaba llorando como un niño. «Lo hicimos, Victoria, lo hicimos, lo logramos». Pasamos 2 días en el hospital, disfrutando de nuestra burbuja. Nadie nos molestaba. Solo éramos nosotros, Gonzalo y la enfermera de turno. Al tercer día, regresamos a casa. Fingimos que volvíamos del viaje de trabajo. Le mandamos un mensaje a doña Beatriz. «Mami, ya estamos de vuelta. Llegamos tarde, estamos agotados. Mañana te llamamos para vernos». Ella respondió inmediatamente. «Qué bueno, mijos, los extraño. Vengan a comer mañana, les tengo un estofado». Esa tarde, Ricardo y yo nos sentamos en el sofá, viendo a Gonzalo dormir plácidamente en su cuna. Había llegado el momento de la verdad, el momento de detonar la bomba. «¿Estás lista?», me preguntó Ricardo. «No», dije, riendo nerviosamente, «pero ya no hay vuelta atrás. Tienes que documentar esto, Ricardo. Necesito que grabes la reacción. Nadie me va a creer». Habíamos decidido que la mejor manera de que doña Beatriz lo supiera, la menos confrontativa y la más épica, era a través de las redes sociales. Yo no uso mucho Instagram, pero sabía que doña Beatriz lo revisaba religiosamente. Abrí mi cuenta, subí la foto más hermosa de Gonzalo durmiendo, con sus manitas chiquitas. Escribí una descripción sencilla, pero contundente. «Bienvenido al mundo, Gonzalo. Nació él, fecha de nacimiento. El amor de nuestras vidas. Sí, estuvimos un poco ocupados estos últimos 9 meses». Le di a publicar. El silencio en la casa era tenso. Ricardo y yo estábamos sentados en el sofá, mirando el teléfono, esperando. Era como esperar que cayera un meteorito. Pasaron 5 minutos. Nada. 10 minutos. Nada. «Tal vez no está en línea», susurró Ricardo. Ella siempre está en línea. Debe estar procesándolo, le respondí. De repente, mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Era doña Beatriz. Había comentado la foto. Abrí el comentario. Solo había una palabra, escrita completamente en mayúsculas y con una cantidad obscena de signos de interrogación y exclamación. ¿Qué? Miren, yo les digo una cosa. Ese comentario de doña Beatriz en Instagram no era un comentario, era un grito de guerra, una explosión volcánica encapsulada en letras mayúsculas. Ricardo y yo nos quedamos mirando el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. «Lo sabía», dijo Ricardo, pálido. «Ella lo sabía. Nos descubrió». «No, Ricardo, no lo sabía», le respondí, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Ella está en shock. Esto es puro terror. Acabamos de desmantelar su universo de control en una sola foto. Apenas terminé de hablar, el teléfono fijo de la casa, sí, doña Beatriz todavía usa teléfono fijo, empezó a sonar. El sonido era estridente, histérico. Ricardo y yo nos miramos. Él intentó agarrarlo, pero yo fui más rápida. Yo contesto, respira.
Recuerda por qué hicimos esto, le dije, y levanté el auricular. ¿Hola? Al otro lado no había un saludo, sino un torrente de histeria pura. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Contesta! ¿Qué clase de broma es esta? ¿Quién es ese niño? ¿De dónde sacaron un niño? ¡Ricardo! ¡Ponme a Ricardo! ¡Explíquense, malagradecidos! ¿Me están diciendo que estuve hablando por teléfono con una mujer que parecía una almohada y que estaba pariendo a un nieto mío? El nivel de decibelios era tan alto que tuve que alejar el auricular de mi oído. Ricardo me hizo señas, suplicando que le pasara el teléfono, pero yo negué con la cabeza. Este era mi momento. 9 meses de bufandas, mentiras sobre senderismo y tacos indigestos me daban el derecho a manejar esta confrontación. «Doña Beatriz, baje la voz, por favor. Gonzalo está durmiendo», le dije, usando un tono de voz inusualmente calmado y autoritario. «¿Gonzalo? ¿Ya le pusieron nombre, sin consultarme? ¿Y cómo que durmiendo? Victoria, quiero la verdad. ¿Estuvo usted embarazada?» «Sí, suegra, estuve embarazada. Nació hace 3 días. Es Gonzalo, su nieto». Hubo un silencio pesado, cargado de incredulidad y traición. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. «¡Una traición! ¡Esto es una traición! Ustedes me mintieron. Me dijeron que se iban de viaje por un proyecto. ¿Me vieron la cara de tonta? Yo soy su suegra, Victoria. Yo soy la abuela. ¿Cómo pudieron ocultarme esto? ¿Cómo pudieron robarme la felicidad de la espera?» Ahí fue cuando la paciencia se me agotó. 9 meses de estrés no se evaporan solo porque el bebé ya esté aquí. Doña Beatriz, nadie le robó nada. Nos robamos nosotros la tranquilidad. Y si fuimos deshonestos, fue porque usted no nos dejó otra opción. Le solté sin filtro. ¿Yo no les dejé otra opción? ¿Qué dice esta mujer, Ricardo? Dime que no es cierto, Ricardo. Ricardo, que estaba a mi lado, agarró el auricular. Mamá, por favor, cálmate. Estamos bien. Gonzalo es hermoso. Te lo explicamos cuando vengas. Cuando venga, estoy saliendo ahora mismo. Y más les vale que ese niño sea de Ricardo, porque si no... Colgó. El dial zumbó. Miré a Ricardo que se pasó las manos por el pelo. Tenemos 15 minutos, Victoria. Saca el café más fuerte y prepárate para el huracán. Y así fue. La llegada de doña Beatriz a nuestra casa no fue una visita, fue una operación de asalto. Ella no tocó la puerta, la abrió con su propia llave. Sí, todavía tenía una, argumentando en caso de emergencia, y entró como un vendaval. Lo primero que hizo fue pararse en medio de la sala y buscarme con la mirada. Yo estaba en el sofá, acunando a Gonzalo, envuelto en una mantita azul. Ella me vio, y la furia se congeló en su rostro. Doña Beatriz, la mujer que acababa de gritar por teléfono que éramos unos traidores, y que nos había acusado de quién sabe qué pecados, se detuvo en seco. Sus ojos, que venían echando chispas, se fijaron en el bultito que yo tenía en mis brazos. Fue un momento de silencio absoluto, solo interrumpido por el suave resoplido de Gonzalo. Ella caminó lentamente hacia el sofá. Cada paso era un peso de furia que se transformaba en otra cosa. En ese instante, Victoria la esposa y Victoria la nuera desaparecieron. Solo quedaba la abuela. Cuando estuvo junto a mí, no me miró a mí, miró a Gonzalo. Se inclinó con esa reverencia que solo las abuelas tienen, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Ay, Dios mío!», murmuró, y su voz, que había sido un trueno hace 5 minutos, ahora era un susurro roto. Es un angelito». Ricardo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Es tu nieto, mamá, Gonzalo». Doña Beatriz extendió una mano temblorosa y tocó la pequeña mejilla de Gonzalo. El bebé, sintiendo el calor, hizo un ruido de satisfacción. Y fue entonces cuando la furia volvió, pero redirigida. No contra el bebé, sino contra el universo que se había atrevido a privarla de este milagro. Se enderezó de golpe y me miró a mí, con las lágrimas todavía rodando, pero con la mandíbula apretada. «Y 9 meses me lo escondiste. 9 meses de mentiras. La barriga, las bufandas, el estrés, la indigestión, el viaje ficticio. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Victoria? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta?» «No fui egoísta, suegra. Fui protectora», le dije, manteniendo la calma. «Protegí mi embarazo de su estrés. Protegí mi paz mental. Y le prometo que no me arrepiento ni un segundo. Si usted hubiera sabido, yo no hubiera tenido esta tranquilidad para traer a Gonzalo al mundo». Ricardo intervino, poniéndose un poco más firme de lo que solía hacer con su madre. «Mamá, entendemos que estés molesta, pero Victoria tiene razón. Necesitábamos espacio, y lo tuvimos». Doña Beatriz hizo un gesto de desdén.
Espacio. Espacio para que su propia madre se enterara de su nieto por una fotografía de internet. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar en la iglesia? Ella se sentó pesadamente en el sillón de enfrente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estaba claramente devastada, pero en su caso, la devastación se manifestaba como una necesidad urgente de tomar el control de la situación. Bueno, ya pasó. Lo importante es que está aquí. Ahora, a ver, pásamelo. Déjame verlo bien. ¿Está sano? ¿Comió? ¿De qué lado duerme? Y así, en menos de 20 minutos, doña Beatriz pasó de la ira al éxtasis, y del éxtasis directamente a su modo de operación habitual, la matriarca controladora. Le entregué a Gonzalo. Ella lo tomó con una delicadeza sorprendente, pero inmediatamente comenzó a inspeccionarlo de pies a cabeza. ¡Ay, pero qué chiquito! Mira esas manos. Pero Victoria, ¿por qué lo tienes envuelto en azul? El azul es para niños grandes. Debió ser blanco. El blanco es pureza. Y ese gorrito es muy delgado. ¿Se va a enfriar? ¿Ya le checaste la mollera? ¿Ya le pusiste la pulsera roja contra el mal de ojo? Ricardo y yo nos miramos. La paz había durado exactamente 3 días. Doña Beatriz, con Gonzalo en brazos, se levantó y se dirigió directamente al cuarto del bebé, que era la bodega que habíamos vaciado y decorado en secreto. A ver, muéstrenme dónde va a dormir mi nieto. Tengo que ver si esta cuna está bien puesta. Y esa pintura de pared es muy clara. Necesita colores que estimulen la vista. Mañana traigo a Juan el pintor. Yo la seguí, sintiendo un escalofrío. La operación Misión Imposible Bebé había terminado, pero ahora empezaba la operación Guerra de Territorios. Ella revisó la cuna, olió la ropa, para asegurarse de que estuviera lavada con el jabón correcto, supongo, y luego regresó a la sala, con Gonzalo todavía pegado a su pecho. Y bien, ahora las preguntas importantes. ¿Cómo fue el parto? ¿Fue natural? ¿Quién fue el doctor? No me digas que fuiste con ese charlatán de la televisión. Y dime, Victoria, ¿estás comiendo bien? ¿Estás produciendo suficiente leche? Porque si no, tengo el contacto de una señora que vende leche de cabra bendecida que es milagrosa. Me senté a su lado. Sabía que no podía enfrentarla con gritos, sino con hechos consumados. El parto fue muy bueno, suegra. Fue en el Hospital San Juan, lejos de aquí. Tuvimos un equipo médico excelente. Y sí, estoy comiendo bien, y sí estoy amamantando a Gonzalo. Todo está bajo control, le aseguré. Ella frunció el ceño. San Juan, ese hospital es carísimo. ¿Por qué no fueron al de aquí, donde tengo contactos? Ay, Ricardo, siempre desperdiciando el dinero. ¿Y amamantando? ¿Estás segura? Los bebés a veces necesitan un refuerzo. Yo a ti te veo muy flaca. Mañana mismo te traigo el estofado que te prometí, pero ahora lo vas a comer todo, y quiero ver tu refrigerador. Y sin esperar respuesta, se dirigió a nuestra cocina, abriendo el refrigerador con la misma autoridad con la que abriría un cofre del tesoro. El caos que siguió esa primera hora fue absoluto. Doña Beatriz estaba en modo abuela recuperando el tiempo perdido. Revisó nuestra despensa, regañó a Ricardo por tener una cerveza en la nevera. Con un bebé en casa tienen que ser un ejemplo. Y me obligó a sentarme con un vaso de agua de coco y una tortilla. Mijita, tienes que recuperarte. 9 meses de embarazo escondido, ¡qué locura! Necesitas energía. Yo me voy a quedar aquí, declaró, como si estuviera anunciando un decreto presidencial. ¿Quedarse aquí?, pregunté, casi atragantándome con la tortilla. Sí, claro, ¿o qué? ¿Pensabas que te iba a dejar sola con este angelito? Tú no sabes nada de maternidad, eres primeriza, yo tengo experiencia. Yo me quedo 1 mes o 2, hasta que Gonzalo esté fuerte y tú sepas cómo cambiar pañales sin pincharle un ojo. Ricardo intentó intervenir. Mamá, no es necesario. Victoria y yo ya teníamos un plan. Queremos este tiempo para nosotros, como familia. Ella lo miró con esa mirada de madre herida que desarma a cualquier hijo. Ay, Ricardo, qué egoísta. ¿Me vas a negar tiempo con mi nieto después de que me lo escondieron 9 meses? Es mi derecho, es mi sangre. Yo necesito ver que esté bien cuidado. Además, ¿quién les va a hacer el caldo de res? ¿Quién va a limpiar? Victoria necesita descansar. Sabía que la batalla estaba perdida, al menos por ese día. Si la echábamos ahora, ella usaría el argumento de la traición para siempre. Teníamos que ceder un poco, pero establecer límites de inmediato. Doña Beatriz, dije, levantándome con Gonzalo en brazos,
Apreciamos mucho la ayuda, de verdad, pero tenemos reglas. Gonzalo es nuestro hijo, y las decisiones las tomamos Ricardo y yo. Usted puede ayudar, pero no puede ordenar. Y número 2, usted puede venir mañana y el día siguiente, pero no se va a quedar a dormir. Necesitamos nuestra privacidad. Ella abrió la boca para protestar, pero la interrumpí antes de que pudiera empezar su monólogo. Si usted se queda, volvemos al estrés. Y si vuelvo al estrés, la leche se me puede cortar. Y usted quiere que su nieto tome la mejor leche, ¿verdad? Usé el chantaje emocional de vuelta. Ella dudó. La idea de que su nieto no tuviera la mejor nutrición la golpeó más fuerte que cualquier argumento de privacidad. Bueno, mañana vengo a primera hora, pero me dejan a Gonzalo. Yo lo cuido un rato mientras tú duermes. Y, Victoria, quiero un listado de lo que han comprado para el bebé. Necesito revisar si tienen lo necesario. Y esa carriola parece muy frágil. Aceptamos la tregua, sabiendo que era temporal. Doña Beatriz se quedó 2 horas más, monopolizando a Gonzalo. Hablaba con él en un tono de voz ridículo, le cantaba canciones viejas y no paraba de criticar la decoración de la casa. Cuando finalmente se fue, prometiendo regresar a las 7 de la mañana con el estofado, Ricardo y yo nos desplomamos en el sofá. Sobrevivimos, dijo Ricardo, agotado. Sobrevivimos la revelación, corregí. Ahora empieza la guerra de los pañales. Los días siguientes fueron un torbellino. Doña Beatriz cumplió su promesa. Llegaba a las 7 de la mañana, a veces a las 6:30, con ollas humeantes de comida, remedios caseros y un sinfín de consejos. El secreto ya no era un secreto. La noticia se había esparcido como pólvora, después de que doña Beatriz llamara a toda la familia y a todas sus amigas para gritarles la atrocidad y el milagro al mismo tiempo. Mi cuñada, Patricia, me llamó riéndose a carcajadas. «Victoria, eres mi heroína. 9 meses de paz. Yo no tuve ni 9 minutos». La gente en la calle nos miraba raro, como si fuéramos unos criminales. Cuando salíamos a caminar con Gonzalo, las vecinas de doña Beatriz venían a felicitarnos con una mezcla de curiosidad, admiración y juicio. «¡Ay, Victoria! ¡Qué barriga más bien escondida! Parece que te lo sacaste de la manga», me dijo la señora de la esquina. La presión social era incómoda, pero el verdadero desafío estaba dentro de casa. Doña Beatriz se convirtió en la sombra de Gonzalo. Si yo lo amamantaba, ella se sentaba a mi lado a supervisar la toma, cronómetro en mano. «Ya lleva 10 minutos en ese lado, Victoria. Cámbialo, se va a quedar con hambre. Y mira, está haciendo una mueca, es porque el aire le está entrando». Si Ricardo lo cargaba, ella lo seguía, corrigiendo la postura. «No lo agarres así, Ricardo, le vas a doblar la columna, es muy blandito». La gota que derramó el vaso fue el bautizo. Gonzalo tenía solo 1 mes, y doña Beatriz ya estaba planeando un evento que parecía una boda real. «Tiene que ser en la iglesia de San Miguel, con el padre Ernesto. Él es el único que sabe bautizar de verdad. Y tiene que haber 300 invitados, Victoria, toda la familia. Y la madrina tiene que ser mi prima Estela, que tiene buen dinero para los regalos». «Doña Beatriz, no. Vamos a hacer algo pequeño, solo los abuelos y los tíos. Y el padrino y la madrina ya los elegimos», le dije con firmeza. Habíamos elegido a mi mejor amiga y a un primo de Ricardo. Ella se puso lívida. «¿Ya los eligieron? ¿Sin consultarme? ¿Quién es esa prima Estela? No la conozco». «Es mi mejor amiga, suegra, y es una decisión nuestra». «Pero el bautizo es para presentarlo a la sociedad. Necesitan una madrina con conexiones. Y además esa prima Estela fuma. No es un buen ejemplo espiritual». La discusión escaló. Ricardo tuvo que intervenir, llevándose a su madre a la cocina para calmarla. Mientras tanto, yo estaba en el cuarto, agotada, tratando de calmar a Gonzalo, que había empezado a llorar por el ruido. Me di cuenta de que aunque había ganado la batalla de la paz prenatal, ahora estaba librando una guerra constante por la crianza. La diferencia era crucial. Antes la lucha era por mi cuerpo y mi espacio. Ahora la lucha era por la identidad y la autonomía de nuestra familia. Doña Beatriz tenía un arsenal de sabiduría popular que chocaba frontalmente con las recomendaciones del pediatra. El pediatra nos había dicho que pusiéramos a Gonzalo boca arriba. Doña Beatriz insistía en boca abajo. Así duermen los niños fuertes. Si duerme boca arriba, se ahoga con el vómito. El pediatra nos había dicho que no le diéramos agua. Doña Beatriz quería darle tés de manzanilla,
para que no tenga cólicos. El agua de manzanilla es bendita. Ricardo y yo tuvimos que empezar a coordinarnos como un equipo de seguridad de alto nivel. Si yo estaba alimentando al bebé, Ricardo distraía a doña Beatriz con preguntas sobre su jardín. Si ella intentaba darle un remedio casero, yo intervenía rápidamente con la excusa de un pañal sucio. Un día llegué a casa después de una cita médica rápida y encontré a doña Beatriz en la sala, con Gonzalo en brazos. Estaba frotándole algo en la frente. «¿Qué le está poniendo, suegra?», pregunté, sintiendo que el pánico me subía por la garganta. Ella sonrió con suficiencia. «Ay, mijita, algo que le va a quitar el susto. Estaba llorando mucho, y eso es porque se asustó con algo. Le estoy poniendo el huevo de gallina negra, para que le quite la envidia y el aire». «¿El qué?». Corrí hacia ella y le quité a Gonzalo de los brazos. Su frente estaba manchada con lo que parecía una pasta amarilla. «Doña Beatriz, usted no puede ponerle cosas extrañas en la piel a un recién nacido. Podría tener una reacción alérgica. Esto es serio». Ella se ofendió profundamente. «Pero si es el remedio de la abuela, a Ricardo se lo puse y míralo, fuerte como un roble». «Ricardo tiene 40 años, Gonzalo tiene 1 mes. Por favor, no vuelva a hacer eso sin consultarnos. Es nuestro hijo». La cara de doña Beatriz se transformó. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de rabia y dolor. «Ay, Dios, qué desagradecida. Yo solo quiero ayudar. 9 meses me robaron y ahora me niegan el derecho a cuidar a mi nieto». Ustedes piensan que soy una vieja tonta, pero yo sé más que esos doctores modernos. Ricardo llegó corriendo, atraído por los gritos. «Mamá, por favor, Victoria tiene razón. Hay que preguntar al doctor. Pero no estamos diciendo que seas tonta», dijo Ricardo, tratando de suavizar la situación. Ella se levantó, indignada. «No, ya entendí. No me quieren aquí. Me voy. Pero que conste que si el niño se enferma por culpa de sus tonterías, la culpa será de ustedes». Y se fue, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Esa noche, Ricardo y yo tuvimos que tomar una decisión difícil. La presencia constante de doña Beatriz nos estaba matando. Estábamos exhaustos y peleando entre nosotros por el estrés de tener que actuar como vigilantes. «Amor, no podemos seguir así. Tuvimos la paz en el embarazo, pero estamos perdiendo la paz en la crianza», le dije a Ricardo mientras sobaba la espalda de Gonzalo. «Lo sé, pero ¿qué hacemos? Si le decimos que se aleje, va a armar un drama que no vamos a poder manejar. Va a decir que le prohibimos ver al bebé». «No le vamos a prohibir verlo, le vamos a poner horarios y vamos a crear un código de emergencia que nos permita sacarla de casa cuando se ponga demasiado intensa», propuse. Ricardo sonrió. «Me gusta eso de código de emergencia. ¿Cuál sería?» «El código manzanilla. Si yo digo, Ricardo, creo que necesitamos ir a comprar manzanilla, significa, saca a tu madre de aquí, ahora, antes de que le ponga un huevo de gallina negra a Gonzalo». Al día siguiente, doña Beatriz regresó, como era previsible, con un aire de mártir. Se sentó en el sofá y se cruzó de brazos, esperando que le pidiéramos perdón de rodillas. Ricardo fue el encargado de la negociación. «Mamá, queremos que veas a Gonzalo todos los días. Claro que sí. Eres su abuela y lo amamos. Pero tenemos que organizarnos. Victoria necesita tiempo para descansar. Así que de ahora en adelante puedes venir de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Y los domingos, todo el día». Ella abrió la boca para protestar. ¿3 horas? Eso no es nada. Yo necesito más tiempo. ¿Es eso o nada, mamá? Necesitamos aprender a ser padres y necesitamos que confíes en que vamos a cuidar bien a tu nieto, incluso si no usamos huevos de gallina negra, dijo Ricardo, suave pero firme. Doña Beatriz se quedó pensativa. Era una mujer de todo o nada. Si le daban una restricción, prefería la nada para poder quejarse, pero el amor por Gonzalo era más fuerte. «Bueno», gruñó, «pero si veo algo que no me gusta, voy a hablar». «Tienes derecho a opinar, mamá, pero nosotros tenemos el derecho a decidir», le respondió Ricardo, cerrando la negociación. Logramos establecer una rutina, aunque doña Beatriz la violaba constantemente, llegando a las 2:45 p.m. o quedándose hasta las 6:30 p.m. Pero al menos teníamos las mañanas libres y las noches eran nuestras. El tiempo pasó rápido. Gonzalo crecía, sano y fuerte. Yo había sobrevivido al posparto y a la ira inicial de mi suegra. El secreto del embarazo ya era una leyenda familiar. Pero 1 mes después de la gran revelación de Instagram, doña Beatriz tuvo la oportunidad de vengarse, de una manera sutil y totalmente inesperada.
Estábamos en la cena de domingo, en su casa, celebrando que Gonzalo ya tenía 2 meses. Por primera vez, yo me sentía relajada, disfrutando de mi hijo en un ambiente familiar que, aunque ruidoso, era de celebración. Doña Beatriz estaba en su elemento, presumiendo al bebé a todos los tíos y primos. Ella había preparado el famoso estofado, pero esta vez yo no tenía que huir de él. De repente, levantó su copa de jugo de tamarindo. Ella no bebe alcohol. «Quiero hacer un brindis», anunció, atrayendo la atención de todos. Ricardo y yo nos miramos, nerviosos. ¿Qué diría ahora? ¿Nos regañaría de nuevo por el secreto? «Quiero brindar», continuó doña Beatriz, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «por mi nieto, Gonzalo. Es un milagro». Y aunque sus padres, aquí hizo una pausa dramática y me miró fijamente, decidieron que era mejor ocultar su llegada como si fuera un paquete clandestino. Yo quiero recordarles a todos que la familia siempre prevalece. La gente rió nerviosamente. Ella continuó, subiendo el tono. Y quiero brindar por la tecnología, porque si no fuera por el Instagram, yo, su abuela, todavía estaría esperando que mis hijos me dijeran que ya regresaron del viaje ficticio mientras el bebé crece en silencio en la otra ciudad. ¡Que viva la modernidad que saca a la luz los secretos familiares! Yo sentí que me ardían las mejillas. Estaba usando el brindis para humillarme frente a toda la familia. Pero ella no había terminado. Se giró hacia mí, con una sonrisa dulce pero malvada. «Y Victoria, mijita, te veo muy bien. Te recuperaste rápido. Pero quiero que sepas que ya tengo el nombre del segundo bebé». «¿Segundo?», exclamé. Gonzalo tenía 2 meses. «Sí, claro, hay que darle un hermanito a Gonzalo. Y para que no me lo escondan otra vez, yo ya tengo el nombre. Si es niña, se llamará Beatriz, como yo. Y si es niño, se llamará Ricardo Jr. Así, la próxima vez, no tienen que andar con secretos. Yo sabré exactamente quién está llegando. ¡Salud!». Toda la mesa brindó. Ricardo me dio una patada por debajo de la mesa, pidiéndome silencio. Yo sonreí apretando los dientes, mientras mi suegra, doña Beatriz, celebraba su venganza pública. El mensaje era claro. Ella había perdido la batalla del primer nieto, pero ya estaba planeando cómo ganar la guerra del segundo. En ese momento miré a Gonzalo, que dormía plácidamente en mis brazos, ajeno a los dramas de su abuela, y supe que a pesar de todo el caos, la decisión de esconder el embarazo había sido la correcta. Tuvimos 9 meses para enamorarnos de la idea de ser padres sin interferencias. Pero la historia de la maternidad y la suegra controladora, mi gente linda, no termina con el nacimiento. Termina cuando una de las dos cede el territorio. Y yo, Victoria, no pensaba ceder ni 1 centímetro más de mi paz. El verdadero desafío apenas comenzaba. Aprender a ser una madre fuerte, una esposa leal, y una nuera que sabía decir no en español, inglés y en el idioma universal de las abuelas invasivas. Y les juro que lo que pasó en los meses siguientes, cuando doña Beatriz empezó a usar a Gonzalo como herramienta de control social, fue mucho más dramático que la revelación de Instagram. Prepárense, porque la historia de la guerra de los pañales y el control total está por volverse mucho más intensa. Y sí, involucra un viaje inesperado y una amenaza de secuestro de mi propio hijo. Ay, Dios mío, de solo recordarlo me da escalofrío. Ay, Dios mío, de solo recordar ese brindis de doña Beatriz, donde me llamó paquete clandestino, y luego me puso el nombre de mi próxima hija, me sube la presión. Yo les juro que mi cara estaba roja como un tomate de la rabia. Ricardo me pateó por debajo de la mesa, porque sabía que si yo abría la boca en ese momento, la cena terminaba en una tragedia griega. Pero miren, ese brindis fue la declaración oficial de guerra. Ella había perdido la batalla del embarazo, sí, pero se sentía con el derecho divino de controlar la crianza. Y eso, mis amigos, es un territorio mucho más sagrado que mi propia barriga. Los meses siguientes fueron un infierno de microagresiones. Doña Beatriz venía todos los días, y aunque Ricardo había puesto el horario de 3 a 6 p.m., ella se presentaba a las 2:50 y se iba a las 6:15, por si Gonzalo necesita algo de última hora. La señora no solo vigilaba al bebé, sino que vigilaba nuestra vida.
Si Ricardo y yo intentábamos tener un momento romántico en la sala después de que ella se iba, al día siguiente ella soltaba un comentario venenoso. «Ay, mi hijo, te veo cansado. Tienes que descansar más. Recuerda que la crianza es agotadora. No se vayan a desvelar viendo películas hasta tarde, ¿eh?» Ella revisaba las luces de la casa cuando se iba. El punto de quiebre, el momento en que entendí que mi estrategia de paz prenatal había sido solo un prólogo, llegó cuando Gonzalo cumplió 4 meses. Yo estaba agotada, 4 meses sin dormir bien, con la presión constante de mi suegra y el trabajo, me estaban pasando factura. Ricardo, viendo mi desesperación, planeó una escapada de 24 horas, solo una noche en un hotel cerca, con piscina, silencio y comida caliente que no fuera estofado de doña Beatriz. «Mamá», le dijo Ricardo por teléfono, «Victoria está al borde del colapso. Necesitamos un día para recargar pilas. ¿Podrías quedarte con Gonzalo, por favor? Solo una noche. Te dejamos todas las instrucciones, la leche, los pañales». Doña Beatriz, por supuesto, puso su voz de mártir. «Ay, mijo, claro que sí. Yo siempre estoy aquí para ustedes, pero me parece irresponsable que dejen a un bebé tan chiquito. En mis tiempos, las madres eran más fuertes. Pero bueno, ya que insisten en huir de sus responsabilidades, yo lo cuido». Aceptamos la culpa con tal de tener un respiro. Le dimos instrucciones detalladas, la hora de la toma, la temperatura del agua para el baño, la hora de dormir, boca arriba, por favor, boca arriba, y el número del pediatra en caso de emergencia. Nos fuimos a mediodía, sintiéndonos culpables pero liberados. El hotel era un paraíso. Dormí 4 horas seguidas. Comí una hamburguesa gigante sin que nadie me preguntara si era buena para la lactancia. Y por un momento me sentí de nuevo como Victoria, no como la mamá de Gonzalo. A la mañana siguiente, regresamos a casa, renovados y ansiosos por ver a nuestro hijo. Eran las 11 de la mañana. Abrimos la puerta. El silencio era absoluto. «Mamá, ¿estás aquí?», gritó Ricardo. «Nada». Fuimos al cuarto de Gonzalo. La cuna estaba vacía. El corazón se me cayó al estómago. Empecé a temblar. «Ricardo, ¿dónde está? ¿Se lo llevó al parque? ¿A la iglesia?» En la cocina encontramos una nota, escrita con la letra redonda y dramática de doña Beatriz, pegada al refrigerador. «Mijos, me llevé a Gonzalo. Estaba muy pálido y con el aire revuelto. Ustedes no lo entienden, pero necesita una limpia urgente. Vamos a casa de mi prima Estela en el pueblo de San Lázaro. Ella conoce a una curandera muy buena que lo va a sanar. No se preocupen, volveremos cuando esté mejor. Y no me llamen, aquí no hay señal». Un paquete clandestino, un viaje inesperado y una amenaza de secuestro de mi propio hijo. El pánico me invadió. «San Lázaro, eso está a 5 horas de aquí, Ricardo. ¿Se lo llevó a un pueblo perdido para que una curandera le ponga hierbas raras?» Ricardo estaba blanco, leyendo la nota una y otra vez. La furia y la incredulidad se mezclaron en su rostro. «No puedo creerlo. Pensé que solo era invasiva, no demente». Agarré mi teléfono y llamé a Patricia, mi cuñada. Ella, al menos, era una aliada en la guerra contra doña Beatriz. «Patricia, tu mamá se llevó a Gonzalo, a San Lázaro. Dice que para una limpia». Patricia tardó un segundo en procesarlo. Luego suspiró pesadamente. «Ay, Victoria, lo hizo. Sabía que un día haría una locura así. Ella cree que los médicos solo envenenan a los niños, pero San Lázaro es lejos. Voy a llamar a mi prima Estela, a ver si sabe algo». Mientras Ricardo corría a buscar las llaves del coche, Patricia me devolvió la llamada. «Victoria, Estela me dijo que sí, que está con ella, pero no han ido a la curandera todavía. Ella está tratando de convencer a mi mamá de que regrese, pero dice que está histérica, gritando que ustedes son unos padres negligentes y modernos y que ella está salvando la vida del bebé». «Dile que si no regresa en 1 hora, llamo a la policía». Mi voz estaba temblando de rabia. «No, Victoria, si llamas a la policía esto se vuelve un circo y ella nunca te lo va a perdonar. Tienes que ir tú, tienes que ir a buscarlo y poner el punto final». Ricardo y yo nos subimos al coche. 5 horas de camino, a toda velocidad. Yo iba llorando de la rabia y el miedo. Mi hijo,
Mi bebé de 4 meses estaba siendo sometido a un ritual de curandería porque su abuela decidió unilateralmente que estaba pálido. Durante el viaje, Ricardo intentó calmarme, pero yo estaba más allá de la calma. Estaba en el modo mamá osa en peligro. Ricardo, escúchame bien. Cuando lleguemos, tú te quedas fuera. Yo entro. Voy a recuperar a mi hijo. Y luego vamos a hablar con tu madre de una vez por todas. Si esto no la detiene, nada lo hará. Llegamos a San Lázaro al atardecer. La casa de la prima Estela era pequeña y colorida, en una calle de tierra. Estacionamos. Bajé del coche sin esperar a Ricardo. Mi cuerpo se movía con una adrenalina fría. Llamé a la puerta. Abrió la prima Estela, con una cara de funeral. «Ay, Victoria, qué bueno que viniste. Tu suegra está adentro. No me hace caso. Dice que le da miedo el viaje de regreso». Entré. Doña Beatriz estaba sentada en un sillón viejo, acunando a Gonzalo, que por cierto se veía perfectamente bien, riéndose de las flores bordadas en el vestido de su abuela. Ella levantó la vista. Sus ojos eran desafiantes, pero también había un rastro de culpa y agotamiento. «Victoria, qué bueno que llegas. El camino fue terrible, pero mira, Gonzalo ya está mejor. Ya le saqué el aire que le entró por tu culpa, por no abrigarlo bien». Caminé hacia ella. No grité, no lloré. Usé el mismo tono calmado y autoritario que había usado en la llamada telefónica del día de la revelación. «Doña Beatriz, dame a mi hijo». Ella apretó a Gonzalo contra su pecho. «No, Victoria, el niño no está bien. Necesita la limpia. Mañana vamos con la señora Candelaria. Ustedes no saben cuidarlo». «Dije que me des a mi hijo». Mi voz no se alzó, pero la firmeza cortó el aire. Me acerqué, extendí mis brazos y le quité a Gonzalo. Él gimió un poco, extrañado por la tensión, pero se acurrucó en mi cuello. Me giré, dándole la espalda. Ricardo había entrado en ese momento y se quedó en la puerta observando. «Ricardo, vámonos», dije. Doña Beatriz se levantó abruptamente. «No, ustedes no se van. Este es mi nieto. Ustedes no son responsables. Miren lo que hacen. Se van de viaje y lo dejan. Yo solo estoy haciendo lo que es correcto». Me di vuelta, sosteniendo a Gonzalo con un brazo. La miré directamente a los ojos. Había pasado de ser la nuera sumisa y mentirosa a la madre que defendía a su cría. «Doña Beatriz, escúcheme bien. Usted es la abuela de Gonzalo. No es su madre. Nunca lo será. Nosotros somos sus padres. Nosotros decidimos dónde duerme, qué come, a qué doctor va y si necesita o no una limpia». Hice una pausa. El silencio era ensordecedor. La prima Estela estaba en la esquina, rezando. Usted tuvo 9 meses para ser una abuela y decidió que era mejor invadir, criticar y presionar. Por eso le escondimos el embarazo. Queríamos paz. Y ahora, usted acaba de cruzar la línea más peligrosa que existe. Se llevó a nuestro hijo sin permiso. Usted lo secuestró. Ella sollozó. No fue un secuestro. Fue un rescate. No. Fue un abuso de confianza. Y le voy a decir algo, doña Beatriz, que espero que nunca olvide. Si usted vuelve a hacer algo así, si vuelve a desobedecer las reglas de nuestra casa, si le vuelve a poner algo extraño en la piel, o si intenta llevárselo a escondidas, le juro por Dios que no lo vuelve a ver. La amenaza era real, y ella lo sintió. Doña Beatriz, la matrona de hierro, se encogió. «No puedes hacerme eso, es mi nieto», gritó, con la voz quebrada. «Sí puedo, y lo haré, porque mi prioridad es la salud y la seguridad de Gonzalo, y mi paz mental. Usted puede ser abuela, pero bajo nuestras reglas. Si quiere ser parte de la vida de Gonzalo, tiene que respetar nuestra autoridad como padres. Si no lo hace, se queda fuera». Ricardo se acercó a su madre y la abrazó. Ella se aferró a él, llorando como una niña.
Mamá, es verdad. No puedes hacer esto. No puedes llevártelo. Nos asustaste de muerte. Doña Beatriz, entre lágrimas, murmuró algo que sonó a disculpa, aunque estaba mezclada con resentimiento. Yo solo quería lo mejor para el niño. Lo mejor es que confíes en nosotros, le dije, ya más suave, pero sin bajar la guardia. Nos fuimos de San Lázaro esa misma noche. El viaje de regreso fue largo, pero tranquilo. Gonzalo dormía en su asiento, y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo y yo no hablamos de doña Beatriz. Hablamos de nosotros, de lo que habíamos logrado, de lo fuerte que era nuestra pequeña familia. La relación con doña Beatriz, después del incidente de San Lázaro, cambió radicalmente. No se hizo idílica, por supuesto que no. Doña Beatriz no cambia. Ella es un huracán en cuerpo de señora. Pero aprendió a respetar la línea. Ella regresó a la rutina de visitarnos, pero ahora era puntual. Y lo más importante, nunca más intentó llevarse a Gonzalo sin permiso. Si le daba un consejo que no me gustaba, yo simplemente decía: «Gracias por la sugerencia, suegra. Lo consultaremos con el pediatra». Y ella, aunque bufaba y ponía los ojos en blanco, no insistía. El miedo a no ver a Gonzalo era más fuerte que su necesidad de control. Ella amaba a ese niño con una intensidad que solo una abuela latina puede tener. Gonzalo, por su parte, creció adorando a su abuela. Ella le contaba historias maravillosas, le tejía ropa y sí, a veces intentaba darle a escondidas un pedacito de tortilla con caldo de res, pero yo ya estaba alerta. El secreto del embarazo se convirtió en la leyenda de la familia. Patricia me seguía llamando la agente 007 de la maternidad. Y cada vez que la gente me preguntaba cómo había logrado esconder una barriga tan grande, yo solo sonreía. Fueron 9 meses de paz que valieron 1 año de guerra, les decía. Ricardo y yo, a pesar de todo el estrés, salimos fortalecidos. Aprendimos a ser un equipo inquebrantable, a mentir coordinadamente y, sobre todo, a defendernos mutuamente de cualquier invasión, incluso de la más cariñosa de las abuelas. Y esa es, mi gente linda, la lección más grande de esta locura. A veces, para proteger algo sagrado, como la llegada de un hijo o la paz de tu matrimonio, tienes que ser un poco egoísta. Tienes que poner tu propia tranquilidad por encima del drama familiar. Doña Beatriz nunca me perdonó completamente que se enterara de su primer nieto por Instagram. Claro que no. Ella todavía lo saca a relucir en cada reunión familiar, con ese tono de mártir. Pero ¿saben qué? Ya no me importa, porque cuando miro a Gonzalo, que ahora corre por la sala, un niño feliz y sano, sé que esos 9 meses de disfraces, de bufandas y de inventar enfermedades y viajes me dieron la fuerza para enfrentar la verdadera batalla, la batalla de la crianza. Y en cuanto al segundo bebé, el famoso Beatriz Jr., bueno, digamos que Ricardo y yo decidimos que si llega, vamos a esperar a que cumpla 1 año para anunciarlo. Por si acaso, no vaya a ser que doña Beatriz intente hacerla limpia antes de que nazca. ¡Ay, Dios! Gracias por escuchar mi locura. Y recuerden, bufandas anchas y mucho, mucho café.